Mi nuera me obligó a barrer la acera. Deje de hacerse la señora, suegra. Haga algo útil por una vez. Yo callé, tragué las lágrimas y seguí barriendo. Pero en ese momento se escuchó un motor detenerse. Mi hijo había llegado sin avisar, y cuando me vio, con la escoba en la mano y los ojos llenos de lágrimas, se quedó helado. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el mundo se detiene y te das cuenta de que algo se rompió para siempre. Para mí, ese momento fue un sábado cualquiera de marzo, bajo el sol inclemente de las 11 de la mañana, con una escoba vieja en las manos y el sabor amargo de la humillación en la boca. Me llamo Esperanza, tengo 67 años, y la mujer que me gritaba como si fuera su empleada era mi nuera. Mi nuera me obligó a barrer la acera. Deje de hacerse la señora, suegra. Haga algo útil por una vez. Yo callé. Tragué las lágrimas y seguí barriendo. Pero en ese momento se escuchó un motor detenerse. Mi hijo había llegado sin avisar. Y cuando me vio, con la escoba en la mano y los ojos llenos de lágrimas, se quedó helado. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el mundo se detiene y te das cuenta de que algo se rompió para siempre. Para mí, ese momento fue un sábado cualquiera de marzo, bajo el sol inclemente de las 11 de la mañana, con una escoba vieja en las manos y el sabor amargo de la humillación en la boca. Me llamo Esperanza, tengo 67 años, y la mujer que me gritaba como si fuera su empleada era mi nuera. Pero antes de que piensen que soy una de esas suegras amargadas que se quejan de todo, déjenme contarles algo. Yo construí esa casa con mis propias manos. Bueno, con las de mi esposo Octavio y las mías. Ladrillo por ladrillo, centavo por centavo. Durante 32 años trabajamos como bestias para tener un techo digno, un lugar donde nuestra familia pudiera crecer sin miedos. Esa mañana, mientras las cerdas de la escoba raspaban el concreto de la acera, sentí que cada barrida borraba un pedazo de mí. Las vecinas me miraban desde sus ventanas. Doña Remedios, la de la esquina, negaba con la cabeza. La joven Lupita, que siempre me saludaba con cariño, tenía los ojos vidriosos. Y Dalila, mi nuera, estaba parada en la entrada de mi casa con los brazos cruzados, vigilándome como carcelera. Más rápido, suegra. Vienen mis amigas a las 2 y no quiero que vean esto hecho un chiquero. Cada palabra era una bofetada. Pero lo peor no era lo que decía, era que yo lo estaba permitiendo. ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo una mujer que crió a un hijo sola, que administró un negocio, que sobrevivió a la muerte de su esposo, terminó barriendo su propia acera mientras su nuera la trataba como sirvienta? El sol me quemaba la nuca. El sudor me corría por la espalda. Las manos me temblaban no solo por el esfuerzo, sino por la rabia contenida, por el dolor de verme reducida a esto. Y entonces escuché el motor. Un Ford Escape azul marino frenó justo frente a la casa. Reconocí ese coche antes de ver quién bajaba. Era de Mateo, mi hijo, mi único hijo. Se suponía que estaba en Monterrey en una junta de negocios hasta el lunes. ¿Qué hacía aquí? La puerta se abrió. Mateo bajó con su maletín en la mano, con esa cara de cansancio que siempre traía después de viajar. Pero cuando me vio, cuando sus ojos se cruzaron con los míos, todo cambió. Me quedé paralizada, la escoba todavía en mis manos. Las lágrimas, que había logrado contener, comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Mateo me miró. Miró la escoba. Miró a Dalila parada en la puerta con esa expresión de suficiencia. Y su rostro, Dios mío, su rostro se transformó en algo que nunca le había visto. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era fría, controlada, peligrosa. Dalila palideció. Por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. Mateo, amor, qué bueno que llegaste temprano. ¿Tu mamá estaba...? ¿Mi mamá estaba qué?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Remedios salió de su casa. No pudo contenerse más. Joven Mateo, su esposa le habló horrible a su madre. Todos lo vimos. La puso a barrer la acera como si fuera... No pudo terminar la frase. El maletín de Mateo cayó al suelo con un golpe seco. Entró a la casa sin decir una palabra más. Yo lo seguí, con las piernas temblándome, sin saber qué iba a pasar. Dalila venía detrás, tratando de explicar, de suavizar, de mentir. Mi hijo se paró en medio de la sala, esa sala que yo había decorado con tanto amor. Pero algo estaba diferente. Él también lo notó. Giró lentamente, mirando cada rincón. Sus ojos buscaban algo. «¡Mamá!». Su voz se quebró. «¿Dónde están las fotos de mi papá?». Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí explotó. Todas las humillaciones que había tragado, todos los insultos disfrazados de consejos, todas las veces que me hicieron sentir que estorbaba en mi propia casa. «Las guardó tu esposa», dije con una voz que no reconocí como mía. Dijo que hacían que la sala se viera anticuada. Mateo cerró los ojos, apretó los puños. «¿Qué más guardó, mamá?». Y entonces, todo salió, como un río que rompe una presa. Le conté de la mecedora de mimbre donde su padre leía el periódico cada tarde, guardada en una bodega. Le conté de las cortinas color terracota que yo misma bordé, cambiadas sin preguntarme. Le conté de las listas de pendientes, de las palabras hirientes, de sentirme como intrusa en el hogar que construí. Mateo no interrumpió, solo escuchaba. Y con cada palabra mía, su expresión se endurecía más. Dalila intentó defenderse. «Amor, ella exagera. Yo solo quería modernizar la casa, hacerla más». «¿Modernizarla?». Mateo la cortó con una mirada helada. «¿O borrarnos?». Entonces sacó su celular. Sus dedos temblaban mientras buscaba algo en la pantalla. «Hay algo que necesito mostrarte, mamá». Lo que vi en ese teléfono, lo que descubrí en ese momento, fue solo el principio. Porque resulta que yo no era la única a quien Dalila había estado engañando. Y lo que estaba por revelarse iba a destruir todo lo que creíamos conocer. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, no te vayas. Suscríbete a este canal porque lo que viene es algo que nunca imaginé que pudiera pasarme. Y necesito que alguien lo escuche. ¿Qué creen que Mateo descubrió en ese celular? ¿Hasta dónde había llegado Dalila en su plan? Esperen a escuchar lo que viene. Porque cuando la verdad salió a la luz, hasta yo quedé en shock. Antes de contarles lo que Mateo descubrió en ese celular, necesito que entiendan algo. Yo no siempre fui esta mujer asustada que barría aceras ajenas en su propia casa. Hubo un tiempo en que yo era fuerte, en que mis manos no temblaban, en que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a faltarme al respeto. Esa mujer murió hace 12 años, un martes de octubre, cuando el corazón de Octavio se detuvo sin avisar. Estábamos desayunando. Él acababa de cumplir 58 años. Yo tenía 55. Llevábamos casados 33 años y todavía nos tomábamos de la mano cuando caminábamos por el parque. Todavía nos reíamos de chistes que solo nosotros entendíamos. Esa mañana preparé su café como siempre, bien cargado, con una pizca de canela. Él estaba leyendo el periódico, quejándose de la política como cada día. De repente dejó caer el periódico. Me miró con una expresión extraña. Abrió la boca para decir algo y se desplomó. Infarto fulminante, dijeron los doctores. No sufrió, me aseguraron, como si eso ayudara. Me quedé sola, con una casa de 3 recámaras en la colonia Lindavista, con paredes color arena que él mismo había pintado, con un jardín donde cultivaba bugambilias moradas porque sabía que eran mis flores favoritas, con recuerdos en cada rincón y un silencio que pesaba como piedra. Pero también me quedé con algo más, con un terreno en las afueras de Toluca que compramos cuando Mateo tenía 10 años, pensando en construir una casa de campo algún día. Un terreno que ahora valía 3.2 millones de pesos.
y con ahorros de 890,000 pesos que juntamos vendaval tras vendaval, crisis tras crisis. Octavio y yo nunca fuimos ricos. Él trabajaba en una ferretería y yo tenía una papelería pequeña frente a una secundaria. Vendía cuadernos, plumas, copias, nada glamoroso. Pero era honesto. Era nuestro. Cuando Octavio murió, muchos pensaron que yo me iba a derrumbar, que iba a vender todo y a vivir de la caridad de mi hijo. Pero no. Seguí con la papelería 5 años más. Me levantaba a las 6 de la mañana, abría a las 7, atendía a los estudiantes, a los maestros, a las señoras del barrio que iban a sacar copias de recetas médicas. Llegaba a casa a las 8 de la noche, me preparaba un té de manzanilla, me sentaba en la mecedora de mimbre que había sido de Octavio y lloraba. Pero al día siguiente me volvía a levantar. Así fue durante años. Mateo ya estaba grande, trabajando en una empresa de logística en Querétaro. Me visitaba cada 2 semanas. Yo le decía que estaba bien, que no se preocupara, que su mamá era fuerte, y lo era. O al menos eso creía. La casa, ¡ay, esta casa! Cada centímetro tiene una historia. Las cortinas color terracota de la sala las bordé yo misma durante un invierno completo, mientras Octavio veía partidos de fútbol y me traía café. El piso de la cocina lo escogimos juntos en un local de azulejos en la Merced, regateando hasta conseguir buen precio. El jardín era el orgullo de Octavio. Plantó esas bugambilias cuando Mateo cumplió 5 años. Para que siempre haya color en esta casa, dijo. Y vaya que lo había. Moradas, intensas, trepadoras, cubriendo la barda como cascada de flores. En la sala teníamos un mueble viejo de madera oscura donde poníamos las fotografías familiares. Octavio con Mateo en sus brazos el día de su bautizo. Yo embarazada, con las manos en el vientre, sonriendo frente a la Basílica de Guadalupe. Mateo graduándose de la universidad, con su toga azul y nosotros a cada lado, reventando de orgullo. Y la mecedora. Esa maldita mecedora de mimbre que Octavio compró en un mercado de Oaxaca durante nuestro único viaje de aniversario. Se sentaba ahí cada tarde, con el periódico y su café, meciéndose despacio mientras me platicaba de su día. Después de su muerte, yo me sentaba ahí, cerraba los ojos, me mecía, y por un momento, por un instante breve, sentía que él todavía estaba conmigo. Esa casa no era solo paredes y techo, era mi vida entera. Era Octavio, era Mateo de niño corriendo por el pasillo. Era cada sacrificio, cada madrugada, cada cuenta pagada con sudor. Por eso, cuando hace 3 años mi hijo me dijo que había conocido a alguien, yo me emocioné. Mateo ya tenía 35 años. Trabajaba tanto que nunca había tenido una relación seria. Verlo enamorado, con esa luz en los ojos, me hizo feliz. Se llama Dalila, mamá. Trabaja vendiendo seguros. Es inteligente, independiente. Creo que es la indicada. La conocí un domingo. Llegó con un vestido azul cielo, tacones discretos, sonrisa perfecta. Cabello negro lacio hasta los hombros, maquillaje impecable, modales estudiados. Señora Esperanza, qué gusto conocerla. Mateo me ha hablado tanto de usted. Nos sentamos en la sala. Yo había preparado café y galletas de nuez. Dalila miró alrededor con esos ojos calculadores, tocó el respaldo del sofá, observó las cortinas, vio las fotografías. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo. Pero había algo en su tono, algo que no pude descifrar entonces. Mateo estaba feliz. Yo quería estar feliz por él. Así que sonreí y serví más café. Durante el noviazgo, Dalila siempre fue amable, pero había comentarios, pequeños, sutiles. «Ay, suegrita, ¿todavía usa manteles bordados? Yo prefiero los minimalistas, son más modernos. Estas fotos están bonitas, pero tantas en una sala la hacen ver recargada, ¿no cree? Señora Esperanza, con todo respeto, esa mecedora ya está muy vieja. ¿No ha pensado en tirarla?» Yo tragaba cada comentario.
No quería ser la suegra conflictiva, la que arruina la felicidad de su hijo. Se casaron en una ceremonia pequeña. Dalila insistió en que fuera en un jardín minimalista, sin flores llamativas. «Es más elegante», dijo. Yo guardé silencio, aunque me hubiera encantado ver bugambilias, como las de mi jardín. Los primeros 6 meses vivieron en un departamento rentado en Polanco. Parecía que todo iba bien, hasta que Dalila me llamó un día. «Suegrita, necesito hablar con usted. ¿Puedo visitarla?» Llegó sola. Se sentó en la sala. Me tomó las manos con una calidez que ahora sé que era completamente falsa. «Señora Esperanza, estoy preocupada por usted. Vivir sola a su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si le da algo y nadie está para ayudarla? Mateo y yo hemos estado hablando. ¿Por qué no se viene a vivir con nosotros? Usted merece estar acompañada, ser cuidada. Nosotros la queremos mucho». Sus palabras sonaban hermosas, pero cuando las analizo ahora me doy cuenta, nunca dijo, «Venga a vivir a nuestra casa». Dijo, «con nosotros». Como si la casa ya fuera de ella. Cometí el error más grande de mi vida. Dije que sí. Pensé que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que iba a estar cerca de mi hijo, que íbamos a ser una familia. No sabía que estaba entregando mi vida entera en las manos equivocadas. La mudanza fue rápida, demasiado rápida. Dalila organizó todo en menos de 2 semanas. Contrató una empresa de mudanzas, empacó mis cosas sin preguntarme qué quería llevar y qué no. Cuando intenté protestar, me sonrió con esa dulzura venenosa que después aprendí a reconocer. «Ay, suegrita, no se preocupe por nada, yo me encargo. Usted solo relájese». Relajarme, como si desarraigar una vida entera fuera algo que se hace sin sentir nada. El día que cerré la puerta de mi casa por última vez, me quedé parada en el umbral durante varios minutos. Miré hacia atrás. El jardín con las bugambilias moradas. La ventana de la sala donde tantas veces vi pasar la vida. El portón verde que Octavio pintó el último verano que pasamos juntos. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó Mateo, cargando la última caja. Quise decirle que no. Quise gritarle que me sentía como si me arrancaran el alma. Pero vi la felicidad en sus ojos. Vi cómo Dalila lo abrazaba, cómo le susurraba algo al oído que lo hacía sonreír. «Sí, mijo, estoy segura». Mentira. La primera de muchas que me tragué. La casa de Mateo y Dalila era moderna. Paredes blancas, muebles minimalistas. Todo en tonos grises y beige. Fría, impersonal, como una foto de revista donde nadie vive realmente. «Bienvenida a su nuevo hogar, suegrita», dijo Dalila, abriendo los brazos en un gesto teatral. Me asignaron la recámara del fondo, la más pequeña, la que daba al patio de servicio, donde se escuchaba el ruido de las lavadoras de los vecinos y el ladrido constante de un perro que nunca dejaba de aullar. «Es la más tranquila», justificó Dalila. «Aquí no la va a molestar el ruido de la calle». Mis muebles no cabían. La cama de Octavio y mía, donde habíamos dormido más de 30 años, no combinaba con la estética de la casa. Se quedó en la bodega de un primo. La mecedora de mimbre terminó en el cuarto de cachivaches. Mis cortinas bordadas fueron reemplazadas por persianas verticales grises. Es que lo antiguo acumula polvo, suegra, y usted con su edad necesita espacios más higiénicos. Mi edad. Esa frase se convirtió en la excusa para todo. Los primeros días fueron confusos. Dalila se mostraba atenta. Me preparaba té. Me preguntaba si necesitaba algo. Pero había reglas no dichas que yo iba descubriendo a golpes. No podía mover nada del lugar. «Cada cosa tiene su sitio, suegrita». No podía cocinar sin su permiso. «Es que yo tengo un sistema, no se ofenda». No podía invitar a mis amigas. «Avíseme con tiempo para tener la casa presentable». No podía sentarme en la sala si ella tenía visitas. «Es que necesito privacidad con mis amigas, ¿entiende?». Mateo trabajaba todo el día. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Llegaba cansado,
cenaba rápido, se encerraba en su estudio a terminar pendientes. Los fines de semana dormía hasta tarde, agotado. Yo casi no lo veía, y cuando lo veía, Dalila estaba siempre presente. Al segundo mes empezaron las listas. Las encontraba en la mesa del comedor cada mañana, escritas con esa letra perfecta de Dalila, en hojas con membrete de su trabajo. Buenos días, suegrita. Hoy hay que lavar la ropa de cama, planchar las camisas de Mateo, sacudir toda la sala, preparar la comida para las 2 p.m., regar las plantas del jardín, limpiar los baños. Al principio pensé que era una sugerencia, un recordatorio amable, pero cuando no terminé todo porque me dolía la espalda, Dalila llegó del trabajo con una expresión que no había visto antes. «Suegra, ¿puedo hablar con usted?» Me senté, ya presintiendo lo que venía. «Mire, yo entiendo que está acostumbrada a su ritmo. Pero aquí las cosas funcionan diferente. Mateo y yo trabajamos todo el día. Ganamos el dinero que mantiene esta casa. Usted está aquí todo el día. ¿No le parece justo que colabore?» Colaborar. Qué palabra tan bonita para decir. Trabajar sin paga en una casa que ya no es tuya. Es que me dolía la espalda, Dalila. Tengo 67 años y... Ay, suegra, mi mamá tiene 70 y no para. Es cuestión de actitud. Esa comparación se volvió constante. Su mamá, que era más joven que yo, pero más activa. Su mamá que cocinaba mejor. Su mamá que no se quejaba. Empecé a cumplir las listas, no por gusto, sino porque el ambiente se volvía insoportable cuando no lo hacía. Dalila no gritaba. No era necesario. Su silencio era peor. Sus suspiros. Sus miradas de decepción cuando Mateo preguntaba por qué la casa estaba descuidada. Las amigas de Dalila visitaban la casa cada 15 días. Mujeres de su edad, elegantes, con bolsas de marca y risas escandalosas. Yo me refugiaba en mi cuarto cuando llegaban. Pero un día escuché mi nombre. ¿Y tu suegra? Ay, amiga, ni me hables. Es de las suegras de antes, ya sabes. Cree que todo debe ser como en su época. Risas. ¿Y qué haces con ella? Pues la tengo aquí. Le di techo, comida, pero eso de que se sienta dueña de todo... No. Bien hecho, amiga. Hay que poner límites desde el principio. Me quedé paralizada detrás de la puerta de mi cuarto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. ¿Ella me dio techo? ¿Ella? Esa noche no pude dormir. Me senté en la orilla de mi cama angosta, en ese cuarto que olía a humedad, y pensé en mi casa. En mi casa, la que seguía allá, con las bugambilias moradas y los recuerdos de Octavio. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero entonces pensé en Mateo, en no causarle problemas, en no ser la suegra conflictiva que arruina matrimonios. Así que me tragué el dolor, otra vez, y seguí barriendo, lavando, cocinando, desapareciendo, cada día un poco más. Ahora entiendo que uno no pierde su lugar de golpe, lo pierde de a poco, en cada comentario que dejas pasar, en cada humillación que tragas, en cada vez que priorizas la paz sobre tu dignidad. Y cuando quieres reaccionar, ya es demasiado tarde. Hay una diferencia entre ser huésped y ser prisionera. Yo tardé 6 meses en entenderlo. Todo comenzó con cosas pequeñas, tan pequeñas que parecían insignificantes, tan sutiles que cuando intentaba explicárselas a Mateo, yo misma sonaba exagerada. Un día llegué de la tienda y encontré que mi colcha favorita había desaparecido. Era una colcha tejida a mano que mi madre me regaló cuando me casé, color vino con flores amarillas bordadas. La había cuidado como tesoro durante 40 años. Dalila, ¿has visto mi colcha? Ay, suegra, esa cosa estaba deshilachada. La guardé en una bolsa para donar. Es que ya no se veía bien, ¿entiende? Hay que renovarse. Renovarse. Como si los recuerdos fueran basura que se desecha. Fui a buscarla. Revisé cada rincón de la casa. Nunca la encontré. Cuando le mencioné a Mateo lo de la colcha, él suspiró cansado. Mamá, si ya estaba vieja... Dalila tiene razón. Te compro una nueva, ¿sí? No entendía.
No se trataba de lo vieja que estuviera, se trataba de lo que significaba, pero dejé de insistir. Ya estaba aprendiendo que mis sentimientos no pesaban lo mismo que la comodidad de Dalila. Las fotografías fueron lo siguiente. Un domingo desperté y la sala estaba diferente. El mueble de madera donde yo había colocado cuidadosamente los retratos familiares estaba vacío. En su lugar, Dalila había puesto 3 cuadros abstractos, manchas grises sobre fondo blanco. ¿Dónde están las fotos? Las guardé en una caja, suegrita. Es que hacían que la sala se viera muy cargada. Estas obras de arte son más modernas, ¿no cree? Le dan amplitud al espacio. Amplitud. Mientras mi vida entera desaparecía en cajas. Pero están las fotos de Mateo de niño, las de su papá. Las de... Sí, todas están guardadas. Si quiere verlas, las pongo en su cuarto. En mi cuarto. Ese espacio de 2 por 3 metros donde apenas cabía una cama. Esa noche, esperé a que Mateo llegara. Tenía que decirle, tenía que hacerle ver lo que estaba pasando. «Mijo, necesito hablar contigo». «Dime, mamá, pero rápido porque vengo muerto». Dalila quitó todas las fotografías de la sala. Mateo ni siquiera levantó la vista de su celular. Sí, me enseñó los cuadros nuevos. Se ven bien, ¿no? Más modernos. Pero son las fotos de tu papá, Mateo, las de tu infancia. Mamá, siguen existiendo. Solo no están en la sala. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras se convirtieron en el epitafio de mis quejas. La mecedora de Octavio desapareció una tarde de jueves. Llegué de acompañar a doña Remedios al doctor y ya no estaba en el porche donde yo la había colocado. ¿Y la mecedora? Ah, esa. La mandé a tapizar, suegra. Estaba horrible, toda despintada. En 2 semanas la traen como nueva. Pasaron 2 semanas, luego 4, luego 2 meses. ¿Dalila, ya llegó la mecedora? Ay, se me olvidó preguntarle al tapicero. Luego lo hago. Nunca lo hizo, y yo nunca volví a ver esa mecedora. Años después, supe que la había vendido en un mercado de segunda mano por 800 pesos. La mecedora donde Octavio se sentaba cada tarde. La única pieza de él que me quedaba. 800 pesos. Pero en ese momento yo todavía no sabía hasta dónde era capaz de llegar. Los cambios se aceleraron. Dalila redecoró toda la casa en menos de 3 meses. Las paredes, que eran color durazno, las pintó de gris claro. Las cortinas con flores que yo había colgado fueron reemplazadas por persianas enrollables blancas. Los cojines bordados desaparecieron. Los cuadros de paisajes mexicanos que Mateo y yo compramos en un viaje a Guanajuato fueron sustituidos por fotografías en blanco y negro de edificios europeos. La casa se volvió irreconocible, fría, vacía. Como un consultorio dental. Y yo me volví invisible. Cuando las amigas de Dalila visitaban, ella las paseaba por toda la casa presumiendo cada cambio. Esto lo hice yo. Estaba horrible antes, imagínense. Todo muy anticuado. Pero ya ven, con buen gusto se puede transformar cualquier espacio. Yo escuchaba desde la cocina, lavando los platos que ellas ensuciaban, preparando el café que ellas tomaban, limpiando las migajas que dejaban. Una de sus amigas entró a la cocina por más azúcar. «Ay, ¿y tú quién eres?» Me quedé helada. Llevaban 2 horas en la casa y ni siquiera sabían que yo existía. Soy la mamá de Mateo. Ah, qué rico tener ayuda en casa, ¿verdad? Ayuda. Me confundió con la empleada doméstica. Y Dalila, que escuchó desde la sala, no la corrigió. Las listas de pendientes crecieron. Ya no eran solo quehaceres domésticos. Ahora incluían horarios específicos. 7:00 a.m. Preparar desayuno 8:00 a.m. Lavar ropa 10:00 a.m. Trapear toda la casa 12:00 p.m. Ir al súper, adjunto lista de compras 2:00 p.m. Comida lista 4:00 p.m. Planchar 6:00 p.m. Preparar cena 8:00 p.m. Lavar trastes, mi día entero programado, sin espacios para mí,
sin tiempo para respirar. Cuando me atreví a decir que necesitaba un día para ir al doctor porque me dolían las rodillas, Dalila suspiró con dramatismo. «Ay, suegra, justamente ese día vienen a cenar unos clientes de Mateo. Necesito que la casa esté impecable y que prepare su famoso mole. ¿Puede ir al doctor otro día?» No era una pregunta. Era una orden disfrazada de petición. Cancelé la cita médica. Mateo cada vez llegaba más tarde. Cenábamos los tres en silencio. Él revisaba su teléfono. Dalila hablaba de su día, de sus ventas, de sus logros. Yo masticaba despacio, tratando de no hacer ruido, de no estorbar. «¿Verdad que la casa se ve increíble ahora, amor?», preguntaba Dalila. «Sí, está muy bien», respondía Mateo sin levantar la vista. «Tu mamá me ayudó mucho hoy. Cocinó delicioso. Ayudó, como si fuera un favor y no mi obligación diaria». Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché a Dalila hablando por teléfono con su hermana Leticia. «No, no te preocupes. Tengo todo bajo control. La señora hace lo que yo le digo. Al principio batallé un poco. Ya sabes cómo son las viejas. Creen que todavía mandan. Pero ya entendió cómo son las cosas aquí». Me sequé las manos temblorosas. Salí de la cocina directo a mi cuarto. Me senté en la cama y miré alrededor. Ese espacio diminuto, sin mis cosas, sin mis recuerdos, sin nada que me recordara quién había sido. ¿Cómo había permitido que llegáramos hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser Esperanza, la dueña de su propia vida, para convertirme en la suegra, la que obedece en silencio? Me acosté esa noche con un peso en el pecho. No sabía que todavía faltaba lo peor. Que lo que había vivido hasta entonces era apenas el prólogo, porque Dalila no solo quería controlar mi día a día, quería borrarme por completo. Dicen que el abuso emocional es como el agua hirviendo. Sube de temperatura de a poco, grado por grado, hasta que cuando te das cuenta, ya te quemaste. El día que dejé de ser persona y me convertí en mueble fue un martes de noviembre. Dalila organizó una cena para sus compañeras de trabajo. 8 mujeres elegantes, perfumadas, con uñas impecables y risas ensayadas. Yo pasé todo el día cocinando. Tinga de pollo, arroz rojo, frijoles refritos, guacamole fresco, tortillas hechas a mano porque Dalila insistió en que las compradas saben a plástico. Me levanté a las 6 de la mañana. A las 7 de la noche, cuando las invitadas empezaron a llegar, yo seguía en la cocina. Las manos me olían a chile, la espalda me dolía, los pies hinchados dentro de mis zapatos viejos. «Suegra, cuando sirva, hágalo discretamente. Y por favor, póngase el delantal limpio, el que tiene está manchado». Serví la cena como fantasma. Entraba, dejaba los platos, salía. Las mujeres ni siquiera volteaban a verme. Hablaban de ventas, de comisiones, de viajes a Cancún que planeaban. Dalila brillaba. Era la anfitriona perfecta. Sonreía, bromeaba, llenaba copas de vino. «Dalila, tu casa está hermosa. Y esta comida, chef's kiss». «Gracias, chicas. Ya saben que me encanta cocinar». Oh, me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina. ¿Ella cocinó? Yo había pasado 11 horas en esa cocina. Mis manos estaban rojas de tanto lavar. Mi blusa olía a aceite frito. Y ella se llevaba el crédito como si nada. Cuando terminaron de cenar, una de sus amigas se levantó para ir al baño y pasó por la cocina. Me vio lavando la montaña de trastes sucios. «Oye, ¿a cuánto cobras por evento?». Tardé en entender lo que me preguntaba. «¿Perdón? ¿Que cuánto cobras?». «Estoy buscando a alguien para un baby shower. Cocinas bien rico». Yo soy la mamá de Mateo». Su expresión cambió. Incomodidad. Vergüenza ajena. «Ah, perdón. Es que pensé que…». No terminó la frase. Regresó rápido a la sala. Me quedé ahí, con las manos sumergidas en agua jabonosa, preguntándome en qué momento me había convertido en algo tan insignificante que la gente me confundía con el servicio doméstico. No había nada de malo en trabajar en una casa.
Mi tía Rosario había sido empleada doméstica toda su vida y era la mujer más digna que conocí. El problema no era el trabajo, el problema era la invisibilidad, era no existir como persona. Era que mi propia nuera permitiera que me confundieran y no dijera nada para corregirlo. A partir de esa noche, las cenas se volvieron frecuentes. Cada 15 días, Dalila organizaba reuniones. Yo cocinaba, servía, limpiaba. Ella recibía los halagos. Mateo nunca estaba en esas cenas. Siempre tenía juntas, viajes, pendientes. Su ausencia se volvió tan normal que dejé de extrañarlo, o tal vez simplemente me acostumbré al abandono. Las listas de pendientes ya no eran suficientes para Dalila. Ahora venía con un cronómetro imaginario. «Suegra, ese baño debió quedar listo hace 20 minutos. ¿Qué pasó? Es que el azulejo estaba muy... No me interesa. Cuando algo toma más tiempo del necesario, es porque no se está haciendo bien. Aprenda a organizarse mejor». Organizarse. Como si mis 67 años y mis rodillas adoloridas fueran solo excusas de una floja. Dejé de comer con ellos, no porque Dalila me lo pidiera directamente, sino porque el ambiente era tan tenso que se me cerraba el estómago. Comía en la cocina, de pie, rápido, lo que sobraba de lo que preparaba para ellos. Adelgacé 8 kilos en 4 meses. «Mamá, te veo muy delgada», me dijo Mateo un domingo que me vio de más cerca. «Estoy bien, mijo». «¿Segura? ¿Estás comiendo bien?». Dalila interrumpió antes de que pudiera responder. «Ay, amor, tu mamá está perfecta. A nuestra edad es bueno cuidar el peso. ¿Verdad, suegra?». Asentí. Porque ya había aprendido que contradecir a Dalila frente a Mateo solo causaba más problemas. Los domingos eran los peores. Dalila invitaba a su familia, su mamá, doña Estela, su hermana Leticia, con sus 2 hijos adolescentes. Su papá, don Roberto, que nunca hablaba, pero miraba con desprecio todo lo que no fuera de su agrado. Yo preparaba comida para 9 personas. Ellos se sentaban en la sala, en el comedor, conversando, riendo. Yo servía, recogía, lavaba. «Ay, Dalila, qué bien que tu suegra te ayuda», decía doña Estela. «Ayuda». Esa palabra otra vez, como si fuera mi elección y no mi condena. Una tarde, mientras yo trapeaba el piso de la sala, escuché a Leticia preguntarle a Dalila en voz baja. «¿Y tu suegra no tiene dónde vivir? ¿Por eso está aquí?». «Tiene una casa, pero ya está viejita para vivir sola. Además, así me ayuda con los quehaceres. Es un win-win». Win-win, ganancia mutua, como si yo estuviera ganando algo más allá de humillaciones diarias. Mi única escapatoria era doña Remedios, mi vecina de toda la vida que ahora vivía a 3 cuadras. La visitaba los miércoles por la tarde, cuando Dalila salía temprano a hacer ejercicio. «Esperanza, cada vez te veo peor», me decía Remedios con esos ojos llenos de preocupación. «¿Qué te está haciendo esa mujer?». «Nada, Reme, solo estoy cansada». «Eso no es cansancio, eso es tristeza, te está consumiendo». Remedios tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba aceptar que había cometido el peor error de mi vida. Una noche, revisando unos papeles en mi cuarto, encontré el título de propiedad de mi casa. La casa que seguía siendo mía. La que había dejado cerrada, esperándome. Pasé los dedos por el documento. Por mi nombre escrito ahí. Esperanza Delgado, viuda de Mendoza. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? ¿Cuándo había permitido que me redujeran a la suegra, la señora, la que ayuda? Guardé el documento. Pero esa noche soñé con mi jardín, con las bugambilias moradas, con la mecedora de Octavio, con las cortinas que yo misma bordé. Soñé con libertad. Y desperté en esa celda de 2 por 3 metros que ahora llamaban mi cuarto. Las cosas empeoraron cuando Dalila decidió que necesitaba remodelar el baño principal. Un gasto de 95,000 pesos. «Es una inversión en la casa», le explicó a Mateo. «Le da plusvalía». La casa. Como si fuera de ellos. Como si yo no existiera.
Mateo aceptó sin dudar. Siempre aceptaba todo lo que Dalila proponía, pero yo, en mi estupidez, cometí un error. Mateo, ¿no crees que es mucho dinero? Tal vez podríamos... Mamá, Dalila sabe de estas cosas. Ella trabaja, entiende de inversiones. La mirada que Dalila me lanzó fue de triunfo puro, mensaje recibido. Yo no opinaba, yo no decidía, yo no importaba. Pasaron las semanas, los meses. Yo envejecía más rápido de lo normal. El espejo me mostraba a una mujer que no reconocía. Ojos hundidos, piel opaca, hombros caídos. ¿Dónde estaba la esperanza que levantó un negocio? ¿La que crió a un hijo sola? ¿La que sobrevivió a perder al amor de su vida? Esa mujer estaba muerta. O al menos eso creía yo. Hasta que llegó ese sábado de marzo. Ese maldito sábado que lo cambió todo. El día que Dalila me entregó una escoba y me dijo que limpiara la acera. Y yo, Dios mío, yo obedecí. A veces uno no se da cuenta de que está en el fondo del pozo hasta que mira hacia arriba y no ve luz. Y entonces tienes dos opciones: quedarte ahí o empezar a trepar aunque te sangren las manos. Era sábado, 22 de marzo, las 11 de la mañana. El sol caía como martillo sobre la Ciudad de México. Uno de esos días donde el calor te derrite por dentro y el aire huele a tierra seca. Yo estaba en el jardín regando las plantas. Dalila había insistido en que plantara geranios rojos en lugar de las bugambilias que yo quería. Son más fáciles de mantener, dijo. Pero los geranios se veían tristes, como si supieran que no debían estar ahí. Estaba concentrada en el riego cuando escuché la puerta abrirse de golpe. ¡Suegra! El grito de Dalila me hizo soltar la manguera. El agua empezó a regar el pasto sin control. Salió con los brazos cruzados, el ceño fruncido, vestida con pants deportivos color rosa neón y tenis blancos recién estrenados. Acababa de regresar de su clase de spinning. ¿Vio el desastre que hay en la acera? Levanté la vista. Efectivamente, había hojas secas acumuladas frente a la casa. El viento de la noche anterior las había arrastrado del fresno del vecino. Sí, ahorita las limpio. ¿Ahorita? Ya son las 11. Los vecinos van a pensar que somos cochinos, que no cuidamos nuestras cosas. Nuestras. Siempre ese maldito pronombre. Dalila, déjame terminar de regar y... No, ahora. Entró a la casa y regresó con la escoba vieja. Me la lanzó. Literalmente la aventó hacia mí. El palo me golpeó en el brazo. Deje de hacerse la señora, suegra. Se quedó parada frente a mí, más alta, más joven, más poderosa. Haga algo útil por una vez. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Algo útil. Como si todo lo que había hecho durante meses no contara. Como si mi vida entera de trabajo no significara nada. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Tomé la escoba, salí a la calle y empecé a barrer. El sol me quemaba la nuca. No me había puesto sombrero. No me había echado bloqueador. La blusa blanca que llevaba se me pegaba a la espalda por el sudor. Barrida tras barrida, las hojas se acumulaban en un montón. Mis manos temblaban, no de cansancio, de rabia contenida, de humillación pura. Dalila se quedó parada en la entrada de la casa, vigilándome, con los brazos cruzados como capataz. Más rápido, suegra. Vienen mis amigas a las 2 y no quiero que vean esto hecho un chiquero. Doña Remedios salió de su casa. Estaba a 3 casas de distancia, pero me vio. Se quedó paralizada. Conocía esa mirada. Era lástima mezclada con indignación. La señora Lupita, la joven que vivía en la esquina, pasaba con su bebé en la carriola. Aminoró el paso al verme. Sus ojos se abrieron con sorpresa, con tristeza. «Buenos días, señora Esperanza», murmuró. No pude responderle. Si abría la boca, iba a quebrarme. Don Jacinto, el vecino de enfrente, regaba su jardín. Cerró la llave del agua. Me miró.
Miró a Dalila. Negó con la cabeza y entró a su casa. Todos me veían, todos sabían, y yo seguía barriendo. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, calientes. No podía detenerlas. Resbalaban por mis mejillas, caían sobre el concreto, se mezclaban con el polvo. 67 años, toda una vida trabajando, criando, sobreviviendo, construyendo. Y ahí estaba, barriendo la acera de mi propia casa mientras mi nuera me vigilaba como si fuera su sirvienta. Cada barrida era un pedazo de dignidad que se iba volando con las hojas secas. Eso, así está mejor, dijo Dalila con satisfacción. Entonces lo sentí. Un sonido familiar que me hizo levantar la cabeza. Un motor, deteniéndose. Mi corazón se detuvo también. Era el Ford Escape azul marino de Mateo. No, no podía ser. Él estaba en Monterrey, en un congreso de logística. Regresaba hasta el lunes. Me lo había dicho el jueves por la noche antes de irse. Pero ahí estaba su coche, estacionándose justo frente a la casa. El mundo se movió en cámara lenta. La puerta se abrió. Mateo bajó con su maletín de cuero café. Traía camisa blanca arrugada, la corbata floja, ojeras profundas, la cara de alguien que había manejado toda la noche. Sus ojos me encontraron. Y vi cómo algo se rompía en su expresión. Yo estaba ahí, su madre, con una escoba en las manos, lágrimas corriendo por la cara, el cabello suelto y despeinado, la ropa empapada de sudor. Barría la acera bajo el sol inclemente mientras su esposa me vigilaba desde la puerta. Mateo soltó el maletín. Cayó al pavimento con un golpe sordo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era diferente. No la reconocí. Era fría, peligrosa, controlada pero a punto de explotar. Dalila palideció. Por primera vez en meses vi miedo real en sus ojos. Mateo, amor, qué sorpresa. No sabía que... ¿Qué está pasando aquí? Repetía la pregunta despacio. Cada palabra era una piedra cayendo. ¿Tu mamá estaba ayudando con... ¿Ayudando? Doña Remedios no pudo más. Salió de su casa con esa valentía que solo dan los años. Joven Mateo, su esposa le habló horrible a su madre. Todos lo vimos. La puso a barrer como si fuera... Remedios no pudo terminar. Se le quebró la voz. Lupita también se acercó, todavía con el bebé en brazos. «Es verdad, señor Mateo», le gritó. Le aventó la escoba. «Lleva ahí más de media hora bajo este sol». Mateo me miró. Realmente me miró. Como si me viera por primera vez en meses. Vio las lágrimas. Vio mis manos temblorosas aferradas a la escoba. Vio la postura de Dalila, todavía en la puerta, con esa expresión de quien fue descubierta en pleno crimen. No dijo nada más. Recogió su maletín del suelo. Entró a la casa. Yo lo seguí. Las piernas apenas me sostenían. Dejé la escoba recargada en la pared. Dalila venía detrás, ya con su voz de miel, tratando de arreglar lo que acababa de romperse. «Amor, déjame explicarte. Es que tu mamá no había limpiado y...» Mateo levantó la mano. Un gesto simple que la cayó en seco. Se quedó parado en medio de la sala. Esa sala que ya no reconocía. Esa sala que Dalila había vaciado de todo lo nuestro. Giró lentamente. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando. Y entonces preguntó con una voz que nunca le había escuchado. «Mamá, ¿dónde están las fotos de mi papá?» Esa pregunta sencilla fue la llave que abrió la compuerta. Todo lo que había guardado. Todo lo que había tragado, todo lo que había soportado en silencio durante meses, salió. «Las guardó tu esposa», dije. Y mi voz tampoco era la misma. Dijo que hacían que la sala se viera anticuada. Mateo cerró los ojos. Apretó los puños. «¿Qué más guardó, mamá?» Y entonces se lo conté todo. Todo. A veces hace falta que alguien te vea en tu peor momento para que finalmente te atrevas a mostrar la verdad. Porque el dolor compartido se vuelve más liviano. O al menos,
más visible. Las palabras salieron como río desbordado, como si llevaran meses represadas detrás de un dique a punto de colapsar. Le conté de la colcha tejida de mi madre que desapareció, de la mecedora de mimbre que nunca regresó del tapicero, de las cortinas bordadas que tiré a la basura sin mi permiso, de cómo cada pedazo de Octavio, cada recuerdo de nuestra vida había sido borrado sistemáticamente. Le conté de las listas interminables, de levantarme a las 6 para tener todo listo, de cocinar para sus cenas mientras ella recibía los aplausos, de comer de pie en la cocina porque ya no había lugar para mí en esa mesa. Le conté de sus amigas que me confundían con empleada doméstica, de doña Estela que preguntaba si yo no tenía dónde vivir, de Leticia que decía que era win-win tenerme ahí sirviendo. Mateo no interrumpía. Estaba sentado en el sofá gris que yo no había escogido, las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta presión, la mandíbula apretada. Dalila intentaba intervenir cada 2 frases. Eso no fue así, amor. Ella está exagerando. Yo nunca dije eso. Ella malinterpretó. Es que tu mamá es muy sensible, todo lo toma personal. Pero Mateo la ignoraba. Sus ojos estaban clavados en mí, y en ellos vi algo que me partió el alma: culpa. Cuando terminé de hablar, el silencio fue aplastante. Mateo se frotó la cara con ambas manos. Se veía años más viejo que cuando había entrado. Mamá, yo no sabía. Lo sé, mijo. No. No me di cuenta de que... Lo sé. Se puso de pie. Caminó hacia la pared donde antes estaban nuestras fotografías. Ahora había manchas grises abstractas colgadas con precisión milimétrica. ¿Dónde están?, preguntó sin voltear. En cajas, en la bodega, respondió Dalila con voz temblorosa. Tráelas. Amor, es que... Tráelas. Ahora. El tono no admitía réplica. Dalila salió hacia el cuarto de servicio donde estaba la bodega. La escuchamos mover cosas. Tardó varios minutos. Mateo aprovechó para acercarse a mí. Mamá, perdóname. No es tu culpa, Mateo. Tú trabajas tanto, ¿no podías? Sí podía. Debí verte, debí preguntarte, debí... Se le quebró la voz. Debí defender a mi madre. Esas palabras me rompieron más que todas las humillaciones juntas. Dalila regresó arrastrando 2 cajas de cartón. Las dejó caer frente a Mateo con más fuerza de la necesaria. Él se arrodilló, abrió la primera, y lo que vio lo dejó inmóvil. Las fotografías estaban ahí, pero no con cuidado. Estaban aventadas, algunas dobladas. El marco de nuestra boda tenía el vidrio roto. La foto de Mateo con su papá el día de su graduación estaba manchada de humedad. Mateo sacó una por una. Sus manos temblaban. Estos son mis recuerdos, murmuró. Mi infancia, mi papá, mi familia. Es que ocupaban mucho espacio, amor, y no combinaban con... ¿Con qué, Dalila? ¿Con tus cuadros de manchas grises? ¿Con tu estética minimalista que borró toda mi historia? Fue la primera vez que le hablaba así. Dalila retrocedió como si la hubiera golpeado. Mateo siguió sacando cosas de las cajas. Encontró un rebozo verde olivo que había sido de la abuela de Octavio. Encontró un juego de tazas de Talavera que nos regalaron en nuestra boda. Encontró el reloj de pared con forma de gallo que papá compró en Oaxaca. ¿Ibas a tirar todo esto? No. Yo solo necesitaba espacio para... ¿Para qué? ¿Para poner qué? Dalila no respondió. Mateo cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Sacó su celular. Mamá, hay algo que necesito mostrarte. Algo que descubrí hace 2 semanas. Mis piernas volvieron a temblar. El tono de su voz me asustaba. ¿Qué es, mijo? Siéntate, por favor. Me senté en el sofá. Mateo se puso a mi lado. Dalila se quedó de pie, pálida como papel. Hace un mes empecé a recibir mensajes anónimos. Abrió su galería de fotos.
Me mostró capturas de pantalla, mensajes de un número desconocido y fotografías, muchas fotografías. Dalila almorzando con un hombre en un restaurante elegante de Polanco. Dalila riendo, tomándole la mano. Dalila besándolo en el estacionamiento. Dalila entrando con él a un hotel. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Al principio pensé que alguien quería hacernos daño, continuó Mateo con voz mecánica. Que eran fotos editadas, sacadas de contexto. Las borré. No quise creer. Mateo, yo puedo explicar, empezó Dalila. Cállate. Nunca lo había escuchado hablar así, con ese desprecio helado. Hace una semana, mi contador me llamó. Ricardo Salinas, el notario amigo de la familia. ¿Lo recuerdas, mamá? Asentí. Ricardo había hecho el testamento de Octavio. Era un hombre honesto, de confianza. Me dijo que Dalila había ido a su oficina con unos documentos. Quería agregar su nombre a la escritura de tu casa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Llevaba papeles falsificados, con tu firma, mamá, forjada. Ricardo se dio cuenta porque conoce tu firma de años. Te hizo el testamento, los documentos de la casa cuando papá murió. Supo inmediatamente que era falsa. Miré a Dalila. Ella estaba contra la pared, literalmente. Eso no es cierto. Él está mintiendo. Ricardo me mostró los documentos. Los tengo aquí. Mateo abrió su maletín. Sacó una carpeta manila. Adentro había copias de escrituras, identificaciones, firmas, mi firma, falsificada, mal hecha, pero suficientemente parecida para engañar a alguien que no la conociera bien. ¿Ibas a robarme mi casa? Las palabras salieron de mi boca como susurro incrédulo. Dalila no respondió. Sus ojos buscaban una salida que no existía. Hay más, dijo Mateo. Su mandíbula temblaba de rabia contenida. Revisé las cuentas bancarias, las tuyas, mamá. Las que manejas desde que papá murió. ¿Mis cuentas? Pero yo no. Sé que le diste acceso a Dalila, para que te ayudara con los pagos de servicios cuando te mudaste aquí. Era cierto. Dalila me había convencido de que era más fácil así, que ella podía encargarse de pagar luz, agua, teléfono desde su aplicación bancaria. En los últimos 8 meses se han hecho transferencias de tu cuenta a una cuenta que no reconozco. Depósitos de 15,000 pesos mensuales, a veces más. Hice los cálculos mentalmente. Mi corazón se aceleró. Eso es, más de 120,000 pesos. 143,000 exactamente, más otros 197,000 en una transferencia grande en diciembre. Le dijiste que era para una inversión segura, ¿verdad? Recordé ese día. Dalila muy emocionada explicándome de un fondo de inversión que daba rendimientos del 8% mensual. Sonaba demasiado bueno, pero ella insistió. Es lo que yo hago con mi dinero, suegra. Confíe en mí. Me dijo que era seguro. Esa cuenta está a nombre de Dalila García Herrera y Cristian Mejía Ramos. El nombre me golpeó como bofetada. ¿Quién es Cristian Mejía? Mateo volvió a mostrarme las fotos en su celular. El hombre con quien Dalila salía. El hombre que la besaba. El hombre con quien entraba a hoteles. Él es Cristian, su novio, probablemente desde antes de que nos casáramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Dalila. Buscaba negación, shock, cualquier cosa que indicara que Mateo estaba equivocado. Pero lo que vi fue derrota. Y entonces algo en mí cambió. La tristeza se transformó en furia, pura, ardiente, justiciera. Todo esto, todo lo que me hiciste, ¿era para robarme? Dalila alzó la barbilla. Un último intento de dignidad falsa. Usted no necesita todo ese dinero. No tiene a nadie más. Yo no tengo a nadie. Me puse de pie. Yo no tengo a nadie. Mi voz retumbó en esa sala vacía. En esa casa que ella convirtió en mausoleo. Tengo a mi hijo. Tengo mi casa. Tengo mi dignidad. O al menos la tenía antes de que tú me la quitaras pedazo por pedazo.
Mateo me puso una mano en el hombro. Mamá, tranquila, respira. Pero no podía tranquilizarme. Meses de rabia acumulada explotaban como volcán. ¿Sabes lo que duele más, Dalila? No es el dinero, no es la casa, es que usaste a mi hijo, lo manipulaste, lo cegaste, y casi destruyes lo único que me quedaba. Mateo se interpuso entre nosotras. Mamá, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Lo miré a los ojos. Mi hijo, mi único hijo. Siempre he confiado en ti. Entonces déjame arreglar esto, pero a mi manera. ¿De acuerdo? Asentí aunque no entendía qué planeaba. Mateo se volvió hacia Dalila. Tienes 1 hora para empacar tus cosas personales, lo indispensable, el resto lo mando después, pero te vas hoy, ahora. ¿Qué? Mateo, esta es mi casa. No, esta nunca fue tu casa. Y desde este momento tampoco es tu matrimonio. Dicen que la verdad duele, pero ¿saben qué duele más? Los años que perdiste creyendo en mentiras. Dalila se quedó congelada, como si las palabras de Mateo no pudieran ser reales. No puedes echarme así. Soy tu esposa. Eres una mentirosa, una ladrona y probablemente una adúltera. ¿Qué parte de eso califica como esposa? Mateo sacó su celular otra vez, marcó un número, puso el altavoz. Contestaron al segundo timbrazo. Licenciado Mateo, buenas tardes. Era la voz de Ricardo Salinas, el notario. Ricardo, estoy aquí con mi madre y con Dalila. ¿Puedes confirmar lo que me dijiste el martes? Hubo una pausa. Escuchamos papeles moviéndose del otro lado. Por supuesto. El día 26 de febrero, la señora Dalila García se presentó en mi oficio con documentos para realizar un traspaso de propiedad. Quería agregar su nombre a la escritura del inmueble ubicado en calle Magnolias 347, propiedad de la señora Esperanza Delgado. La firma de la señora Esperanza en los documentos era evidentemente falsa. Conservo las copias como evidencia y he presentado un reporte ante las autoridades correspondientes. El intento de fraude inmobiliario está documentado. El rostro de Dalila pasó del blanco al verde. Eso es mentira. Yo nunca... Tengo video de las cámaras de seguridad de mi oficina, interrumpió Ricardo con voz firme. Llegó usted sola, con los documentos ya preparados. Le expliqué que necesitaba la presencia física de la señora Esperanza, y usted insistió en que ella le había dado permiso y que estaba muy enferma para salir. Cuando le pedí comprobantes médicos, se retiró abruptamente. Mateo colgó. Miró a Dalila con una expresión que nunca le había visto. Desprecio puro. ¿Algo que decir? Dalila apretó los puños. Ya no quedaba nada de la mujer dulce y educada que conocí 3 años atrás. Su verdadero rostro emergía como serpiente quitándose la piel. Está bien. ¿Quieren la verdad? Ahí va. Se cruzó de brazos, la barbilla en alto, desafiante. Tu mamá no necesita esa casa, está vieja, sola. ¿Para qué quiere una propiedad de 3 habitaciones? Cristian y yo podríamos haberla usado. Podríamos haber hecho algo productivo con ella. ¿Cristian y tú? Repetí. La voz me temblaba. Sí, Cristian, mi pareja de verdad, el hombre que amo, no como este. Señaló a Mateo con desprecio. Este workaholic aburrido que solo habla de logística y números. Mateo ni siquiera parpadeó, pero yo vi cómo sus manos se cerraban en puños. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz controlada. ¿Importa? Desde antes de casarnos, si quieres saberlo. Cristian y yo llevamos 5 años juntos, pero él no tiene dinero. Tú sí. O bueno, tu familia sí. Me señaló con un gesto despectivo. Esa casa en Lindavista vale fácil 4,5 millones. El terreno en Toluca otros 3,2. Los ahorros, las inversiones. Estamos hablando de casi 8 millones de pesos. Todo para una vieja que ni siquiera tiene más hijos. ¿A quién se lo va a dejar? ¿Al gato? Cada palabra era una puñalada. Pero curiosamente, ya no me dolían. Porque finalmente veía con claridad total quién era esta mujer.
Entonces todo fue por dinero, dije. No era pregunta. Obviamente. ¿Por qué más me casaría con alguien como Mateo? ¿Por amor? Por favor. El amor no paga cuentas, no te compra el coche que quieres, no te lleva a Cancún 3 veces al año. Mateo seguía inmóvil, pero algo oscuro cruzaba su mirada. ¿Los 340,000 pesos que transferiste de la cuenta de mi mamá? ¿Dónde están? Dalila sonrió, una sonrisa cruel que me heló la sangre. En una cuenta conjunta con Cristian. Íbamos a usarlos para el enganche de un departamento en Playa del Carmen. Pero tu amiguito el notario metiche arruinó todo. ¿Y el dinero de la remodelación del baño? Los 95,000 pesos. También lo usamos. Bueno, 60,000. El resto sí se fue al baño. No soy tan mala, dijo con sarcasmo venenoso. Ya no reconocía a esta persona. ¿Cómo había vivido bajo el mismo techo con ella durante meses, sin ver lo que realmente era? Mateo respiró profundo. Sacó otro documento de su maletín. Firmaste un acuerdo prenupcial cuando nos casamos. ¿Lo recuerdas? Por primera vez vi miedo real en los ojos de Dalila. Eso no vale. Mi abogado dijo que... Tu abogado estaba equivocado. El acuerdo establece que en caso de infidelidad comprobada o fraude financiero, no tienes derecho a bienes gananciales. 0. Nada. No puedes comprobar infidelidad con unas fotos. ¿Fotos? Dalila, tengo videos, mensajes de WhatsApp que Ricardo Salinas recuperó de tu teléfono cuando lo dejaste en su oficina. Conversaciones completas con Cristian donde hablan del plan, donde te ríes de mi madre, donde planean vender las propiedades. Mateo deslizó su celular por la mesa hacia ella. En la pantalla, una conversación de WhatsApp. Dalila, 14 Feb, 10:23 p.m. Ya casi está, amor. La vieja ya firmó los papeles del banco. No lee nada de lo que firma, jajaja. Cristian, 14 Feb, 10:25 p.m. ¿Y el hijo? Dalila, 14 Feb, 10:26 p.m. Más fácil todavía. Llega tan cansado que ni pregunta. Además, cree que soy una santa. Cristian, 14 Feb, 10:28 p.m. ¿Cuánto falta? Dalila, 14 Feb, 10:30 p.m. 2 meses máximo. Cuando tengamos la casa a mi nombre, lo dejo. Vendemos todo, nos largamos a playa. Con 8 millones podemos vivir como reyes. Sentí náuseas, literalmente. Tuve que sentarme antes de caer. Esto es... No encontraba palabras. Esto es intento de fraude, robo por confianza, falsificación de documentos y adulterio, dijo Mateo con voz mecánica. Y todo está documentado, grabado, con fechas, horas y testigos. Dalila intentó tomar el teléfono, pero Mateo lo retiró. Ni lo intentes, ya está todo respaldado, copias en la nube, con mi abogado, con Ricardo, con la policía. ¿La policía? Presenté una denuncia formal el jueves, por eso regresé antes de Monterrey. No fui a ningún congreso, fui a la Fiscalía General, a presentar pruebas, a solicitar órdenes de restricción, a asegurarme de que no puedas acercarte a mi madre nunca más. El silencio que siguió fue absoluto. Dalila entendió finalmente que había perdido. Todo. Tienes una hora, repitió Mateo. Empaca tu ropa, tus cosas personales, nada de muebles, nada de electrónicos, nada que no sea tuyo, y te largas. ¿Y a dónde voy a ir? No es mi problema. Llama a Cristian, llama a tu mamá, llama a quien quieras, pero te vas. Dalila me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Súplica. Señora Esperanza, por favor, dígale que no haga esto. Yo cometí errores, pero... ¿Errores? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Llamar errores a meses de humillación? ¿A robar mi dinero? ¿A intentar quedarte con mi casa? ¿A usar a mi hijo como escalón? Me puse de pie. Caminé hacia ella. Nunca me había sentido tan alta. Te di mi confianza. Te abrí mi vida. Dejé mi casa por ustedes. Y tú me convertiste en tu sirvienta. Me borraste. Me robaste.
Me despojaste de todo excepto de mi dignidad. Me detuve a centímetros de su cara. Y esa, mija, esa nunca pudiste quitármela, porque no sabías dónde buscarla. Dalila retrocedió como si la hubiera abofeteado. Mateo consultó su reloj. 57 minutos. Dalila entendió que no había más que decir. Subió las escaleras hacia la recámara principal. La escuchamos aventar cosas, abrir cajones, llorar, pero ya no me importaba. Me senté junto a mi hijo, tomé su mano, la misma mano que sostuve cuando aprendió a caminar, cuando lo llevé a su primer día de escuela. Cuando su padre murió y lloramos juntos toda la noche. Gracias, mijo. No me agradezcas, mamá. Esto es lo que debía hacer desde el principio. ¿Cómo supiste? Las fotos me las mandó doña Remedios. Me quedé helada. ¿Remedios? Me escribió hace un mes. Me dijo que me buscara en Facebook porque tenía que hablar conmigo. Me contó todo. Cómo te trataba Dalila, cómo te veía cada vez peor. Incluso me mandó fotos de ti limpiando, cocinando, sirviendo. Yo no le creí al principio. Pensé que exageraba, pero después empecé a investigar y encontré todo lo demás. Doña Remedios, mi vecina, mi amiga, la que nunca me abandonó. Ella contrató a un investigador privado con su propio dinero, continuó Mateo. Siguió a Dalila durante 3 semanas. Consiguió las fotos con Cristian. Documentó cada salida, cada mentira. Me lo entregó todo en un sobre Manila el martes pasado. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ahora eran distintas. Eran de alivio, de gratitud. Yo también tengo algo que contarte, mamá. El tono de Mateo cambió, se puso serio. ¿Qué es, mijo? Tu casa, la de Lindavista, nunca la cerré realmente. ¿Qué quieres decir? Contraté a alguien para que la cuidara, para que regara las plantas, para que mantuviera todo como estaba. He pagado los servicios. Todo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Porque siempre supe que ibas a regresar. A veces la justicia no llega cuando la esperas, llega cuando menos lo imaginas. En la forma que menos anticipas, de las manos que nunca pensaste. 45 minutos después, Dalila bajó las escaleras arrastrando 2 maletas grandes. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Ya no quedaba nada de la mujer perfecta y controlada que había sido mi verdugo durante meses. Mateo estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Yo permanecía sentada en el sofá, observando, testigo silenciosa del final de esta pesadilla. «Listo». «Ya me voy», dijo Dalila con voz quebrada. «Espera». Mateo levantó una mano. «Antes de que te vayas, hay algo más». Sacó una carpeta nueva de su maletín. La abrió sobre la mesa de centro. «Estos son los documentos de divorcio. Ya están preparados, firmados por mí. Solo falta tu firma». Dalila palideció aún más. «¿Ya? ¿Tan rápido?» «Mi abogado los preparó el miércoles, en cuanto confirmamos todo el fraude. Puedes firmarlos ahora o esperar a que te los entregue un actuario en tu nuevo domicilio. Tú decides». Dalila miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. «Si firmo ahorita, ¿qué obtengo?» Mateo soltó una risa seca, sin humor. «¿Qué obtienes?» «Nada, absolutamente nada. Eso ya te lo expliqué. El acuerdo prenupcial lo deja muy claro». «Pero estuvimos casados 3 años. Debe haber algo». «Hubo algo, y lo robaste, los 340,000 pesos de mi madre. Esos eran tuyos si hubieras sido honesta, si hubieras sido una buena esposa, una buena nuera, pero elegiste ser una ladrona». Las palabras de Mateo eran como sentencias, frías, definitivas. Dalila buscó mi mirada, una última vez. «Señora Esperanza, si usted retira la denuncia, yo puedo devolver el dinero. Poco a poco, le juro que...» «No». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. «No hay tratos, no hay negociaciones. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias». Me puse de pie.
Caminé hacia ella despacio. Esta vez no temblaba, no lloraba. Estaba completamente entera. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Dalila? No es lo que me hiciste a mí, es lo que le hiciste a él. Señalé a Mateo. Él te amaba, de verdad. Trabajaba como burro para darte la vida que querías. Regresaba cansado, pero siempre te preguntaba cómo estaba tu día. Te respetaba, te admiraba. Y tú lo usaste como escalera, como banco, como tonto. Dalila bajó la mirada. Eso es algo que nunca vas a poder reparar, porque el amor que destruyes no regresa, y el respeto que pierdes no se recupera. Tomé los documentos de la mesa. Se los puse en las manos. Firma, y vete, antes de que cambie de opinión y pida que te arresten aquí mismo. Dalila tomó la pluma con manos temblorosas. Firmó cada página sin leer. Sabía que había perdido cualquier poder de negociación. Cuando terminó, Mateo tomó los documentos. Los revisó rápidamente. Los guardó en su carpeta. Una cosa más, dijo antes de que ella tomara sus maletas. Sacó su teléfono otra vez. Abrió su aplicación bancaria. Le mostró la pantalla. Acabo de congelar todas las cuentas conjuntas. Bloqueé tus tarjetas de crédito vinculadas a mi nombre. Cancelé tu seguro del coche que yo pagaba. Removí tu acceso a cualquier servicio o plataforma que estuviera bajo mi nombre. Dalila abrió los ojos con pánico. Pero, ¿cómo voy a...? Ese es tu problema. Llama a Christian. Seguro él te ayudará con todo ese amor verdadero que se tienen. El sarcasmo en su voz era cortante como navaja. Dalila tomó sus maletas. Abrió la puerta, se detuvo en el umbral. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear, voy a... Hazlo, la interrumpió Mateo. Por favor, hazlo, porque tengo muchas más pruebas que no he mostrado. Videos de seguridad, mensajes, testimonios, y cada vez que pelees, cada vez que intentes algo, voy a presentar más evidencia, hasta que no solo pierdas el divorcio, sino que termines en la cárcel por fraude. Se miraron durante 5 segundos largos. Dalila salió, sin despedirse, sin voltear atrás. Escuchamos sus pasos alejándose por la acera, el ruido de las maletas rodando sobre el pavimento, el sonido de un coche arrancando, y luego, silencio. Mateo cerró la puerta, se recargó contra ella, cerró los ojos, y entonces se derrumbó. No lloró, pero su cuerpo entero temblaba. 3 años de matrimonio, de ilusiones, de planes de futuro, todo destruido en una sola tarde. Me acerqué, lo abracé, como cuando era niño y se caía en el parque. Como cuando lloró en mi hombro el día que enterramos a su padre. Ya pasó, mijo, ya pasó. ¿Cómo no me di cuenta, mamá? ¿Cómo fui tan ciego? Porque amabas, y el amor confía. No es tu culpa. Nos quedamos así durante minutos, madre e hijo, sobrevivientes de la misma tormenta. Cuando finalmente se separó, sus ojos estaban rojos, pero su expresión era diferente, determinada. Mamá, necesito que hablemos. Dime. Tu casa en Lindavista está lista. Puedes regresar cuando quieras. Hoy mismo si lo deseas. Pero... Hizo una pausa. Pero antes, necesito que hagamos algo. Algo que debía ser desde el principio. ¿Qué es? Protegerte. De verdad. Legalmente. Que nunca nadie pueda volver a hacerte lo que Dalila te hizo. Sacó más documentos de su maletín. Este hombre había venido preparado para la guerra. Vamos a blindar tus propiedades. Vamos a crear un fideicomiso. Vamos a hacer que tu dinero esté protegido. Y vamos a asegurarnos de que recuperes hasta el último peso que te robó. Miré los papeles. Las letras se veían borrosas por las lágrimas que volvían a acumularse en mis ojos. ¿Y cómo vamos a recuperar ese dinero? Mateo sonrió. Fue la primera sonrisa real que le veía en meses. Eso, mamá, es donde la historia se pone interesante. Se sentó a mi lado. Abrió su laptop. Porque resulta que Christian Mejía Ramos no es un hombre cualquiera. Y lo que descubrí sobre él
Va a hacer que Dalila desee nunca haberlo conocido. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega preparada, cuando llega con pruebas, cuando llega con la verdad, es implacable. Mateo giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una fotografía de Cristian Mejía, 38 años, según decía el documento. Cabello negro peinado hacia atrás, sonrisa de vendedor, traje azul marino. Cristian Mejía Ramos, comenzó Mateo, vendedor de autos de lujo. O al menos eso dice en su perfil de Facebook. ¿Y qué tiene de especial? Que es mentira, todo es mentira. Mateo abrió otra pestaña, un documento oficial de la Procuraduría. Cristian tiene antecedentes, fraude en 2019, estafa a 3 mujeres mayores en Guadalajara, les prometió inversiones en bienes raíces, les sacó entre 200,000 y 500,000 pesos a cada una. Desapareció con el dinero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cumplió 2 años de cárcel, salió en 2022. Y desde entonces ha estado trabajando el mismo esquema pero más sofisticado. ¿Más sofisticado cómo? Ahora no trabaja solo, usa mujeres como carnada, mujeres atractivas que se casan o se relacionan con hombres que tienen madres mayores con propiedades. La mujer gana la confianza de la familia, identifica los bienes y juntos ejecutan el fraude. El horror de lo que estaba escuchando me dejó sin palabras. Dalila no es la primera, mamá, es la cuarta. ¿La cuarta? Mateo asintió. Encontré a 3 mujeres más. Mismo patrón. Se casan, conviven con la familia política durante meses, obtienen acceso a cuentas bancarias y documentos, intentan transferencias o falsificaciones y cuando son descubiertas, desaparecen. Cristian siempre se queda en las sombras. ¿Las otras presentaron denuncias? Una sí. Las otras 2 tenían vergüenza. No querían que sus familias supieran que habían sido estafadas. Eso es lo que Cristian cuenta. El miedo, la vergüenza, el silencio. Mateo cerró la laptop. Pero nosotros no vamos a quedarnos callados. ¿Qué piensas hacer? Ya lo hice. Contacté a las otras víctimas. Les compartí toda la evidencia que tengo. Ellas aceptaron testificar. Con 4 casos documentados, la Fiscalía ya tiene suficiente para una investigación seria. Me recargué en el respaldo del sofá. Mi mente apenas procesaba todo. Pero hay más, continuó Mateo. La cuenta donde Dalila depositó tu dinero. La rastreamos. ¿Y? Tiene 890,000 pesos. Me incorporé de golpe. ¿Qué? ¿Pero ella solo me robó 340,000? Exacto. El resto es de las otras víctimas. Cristian y Dalila estaban juntando para su gran escape. El departamento en Playa del Carmen, la vida de lujo, todo financiado con dinero robado. ¿Podemos recuperarlo? Ya lo estamos haciendo. Mi abogado presentó un recurso de aseguramiento de bienes. Un juez congeló la cuenta el viernes. Ni Dalila ni Cristian pueden tocar ese dinero. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. ¿Y ahora? Ahora esperamos. El proceso legal tarda, pero con toda la evidencia que tenemos, es seguro. Vas a recuperar tu dinero, con intereses, cada peso. Mateo tomó mis manos. Pero eso no es todo. Hay algo más que quiero hacer. Abrió otra carpeta, esta vez con documentos diferentes. Quiero que vayamos con un notario, mañana mismo, que blindemos legalmente tus propiedades, que nadie, nunca, pueda volver a intentar quitártelas. ¿Y cómo se hace eso? Fideicomiso irrevocable. Tu casa y tu terreno quedan protegidos. Solo tú puedes disponer de ellos. Nadie más, ni siquiera yo. Lo miré a los ojos. ¿Ni siquiera tú? Ni siquiera yo, mamá. Porque lo que aprendí en todo esto es que la confianza no basta. Necesitas protección legal, real, sólida. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero ahora eran diferentes. Eran de alivio, de gratitud, de amor. También quiero que regreses a tu casa, dijo Mateo. A teu casa,
¿Dónde están tus recuerdos? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está tu vida? ¿Y tú? Yo voy a quedarme aquí por ahora. Necesito vender esta casa, cerrar este capítulo, pero te visitaré cada fin de semana, como antes, como debe ser. ¿No quieres que me quede contigo? Mateo negó con la cabeza. No, mamá. Tú mereces tu espacio, tu libertad, tu paz. Durante meses te quité todo eso sin darme cuenta. Es hora de que lo recuperes. Me abrazó fuerte, como no lo hacía desde que era niño. Perdóname por no verte, por no escucharte, por no protegerte. Ya basta, mijo, ya pasó. No, no pasó, y voy a pasarme el resto de mi vida compensándolo. Nos quedamos así, madre e hijo, sobrevivientes. Afuera el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada entraba por las ventanas de esa casa que nunca fue mía, que nunca quise que fuera mía. Y por primera vez en meses respiré profundo, porque sabía que mañana iba a despertar en mi cama, en mi casa, rodeada de mis recuerdos. Porque la pesadilla había terminado, o al menos eso creía. Porque lo que descubriría en los siguientes días me enseñaría que la justicia no solo se trata de recuperar lo que te quitaron, se trata de asegurarte de que nunca puedan volver a hacerlo. Cuando tocas fondo, solo hay dos caminos, quedarte ahí o empezar a subir, y yo ya había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Parte 11. El día del juicio familiar. El lunes por la mañana, Mateo y yo fuimos al notario. Ricardo Salinas nos recibió en su oficina con un abrazo fuerte. Era un hombre de 60 años, de traje gris impecable y mirada honesta. Había sido amigo de Octavio durante más de 20 años. «Esperanza, cuánto me alegra verte bien», me dijo con genuina calidez. «Gracias a ti, Ricardo. Mateo me contó todo. Solo hice lo correcto. Esa mujer intentó cometer un delito frente a mis ojos. No podía quedarme callado. Nos sentamos en su oficina. Ricardo desplegó varios documentos sobre el escritorio de caoba. Estos son los papeles para el fideicomiso. Una vez firmados, tus propiedades quedan completamente protegidas. Nadie podrá vender, traspasar o hipotecar sin tu autorización personal y física, ni siquiera con un poder notarial. ¿Y si algo me pasa?, pregunté. El fideicomiso designa a Mateo como beneficiario único en caso de tu fallecimiento. Pero mientras vivas, solo tú decides. Firmé cada documento. Con cada firma sentía cómo recuperaba pedazos de mí misma, de mi autonomía, de mi poder. Ahora, sobre el dinero robado, continuó Ricardo. La cuenta está congelada, pero necesitamos actuar rápido porque Dalila y Cristian van a intentar moverlo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mateo. Porque ya lo intentaron. El sábado por la noche, Cristian intentó hacer una transferencia internacional a una cuenta en Panamá. El banco la bloqueó automáticamente por la orden judicial. Eso los puso nerviosos. ¿Y eso es bueno para nosotros? Es excelente, porque demuestra intención de ocultar bienes. Eso agrava los cargos. Ricardo sacó otro sobre. Este era más grueso. Además, tengo algo más. Las otras 3 víctimas aceptaron unirse a una demanda colectiva. Con los 4 casos juntos, estamos hablando de un fraude por más de 1.300.000 pesos. La cifra me dejó sin aliento. ¿Cristian le hizo eso a otras familias? A 3 más que encontramos. Probablemente hay más que no se han atrevido a denunciar. Mateo apretó los puños. Ese hombre merece la cárcel. Y va a tenerla. La fiscalía ya emitió una orden de aprehensión. Es cuestión de días. Salimos de la notaría con una sensación extraña. Era alivio mezclado con algo más. Con poder. Con control recuperado. ¿Qué sigue, mijo?, pregunté mientras caminábamos al estacionamiento. Ahora vamos a tu casa. ¿A mi casa? Sí, es hora de que regreses. El camino a Lindavista fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares. El parque donde Mateo jugaba de niño. La panadería donde Octavio compraba pan dulce cada domingo.
la papelería que había sido mía. Cuando doblamos en la calle Magnolias, mi corazón comenzó a latir más rápido, y entonces la vi. Mi casa, las paredes color arena, el portón verde y las bugambilias. Dios mío, las bugambilias moradas estaban más hermosas que nunca. Habían crecido, cubriendo casi toda la barda frontal en una cascada de flores. Contraté a don Jacinto para que las cuidara, explicó Mateo. Las regaba cada tercer día. Les ponía fertilizante. Bajé del coche con las piernas temblorosas. Caminé hacia el portón. Mateo me entregó las llaves. Mis llaves, las que había dejado hacía meses. Abrí la puerta despacio. El olor me golpeó primero. A casa, a hogar, a recuerdos. Entramos. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los muebles en su lugar, las cortinas color terracota colgadas, las fotografías en la pared. Y ahí, en el porche junto al jardín, estaba la mecedora de mimbre. ¿Cómo? No pude terminar la pregunta. La encontré, dijo Mateo. Dalila la vendió en un mercado de segunda mano. Le pagué 3,000 pesos al hombre que la compró. Le dije que era de mi papá. Entendió. Caminé hacia la mecedora. Pasé los dedos por el mimbre tejido. Me senté y me mecí, como Octavio lo hacía cada tarde. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las detuve. «Bienvenida a casa, mamá», susurró Mateo. Pasamos el resto del día limpiando polvo, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco entrara. Mateo trajo las cajas con las fotografías que Dalila había escondido. Las colgamos de nuevo, una por una. Octavio en nuestra boda. Mateo de bebé. Nuestra familia completa. Al atardecer, Mateo preparó café. Nos sentamos en el porche, mirando las bugambilias mecerse con la brisa. «Mamá, hay algo que no te he dicho». Su tono me alertó. «¿Qué es?» Dalila me llamó hoy, 3 veces. ¿Qué quería? Pedir perdón, rogar que retire las denuncias. Dice que Cristian la manipuló, que ella es víctima también. ¿Le crees? Mateo negó lentamente. No lo sé. Tal vez sea verdad. Tal vez Cristian la manipuló. Pero eso no borra lo que te hizo, lo que nos hizo. ¿Qué le dijiste? Que era demasiado tarde, que las ruedas de la justicia ya están en movimiento. Me mecí en silencio, digiriendo todo. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó Mateo con voz pequeña. Lo miré. Mi hijo, mi único hijo. El hombre bueno que había criado. Sí, porque no se trata de venganza, se trata de justicia, de que ella entienda que las acciones tienen consecuencias. Mateo asintió. Mañana tenemos una reunión en la fiscalía. Van a presentar los cargos formales. ¿Vendrás? ¿Quieres que vaya? Necesito que vayas, necesito que veas cómo termina esto. Entonces iré. Esa noche dormí en mi cama, en mi casa, rodeada de mis cosas, y por primera vez en meses, descansé. La justicia no siempre llega en la forma que esperas, pero cuando llega con verdad, con pruebas y con testigos, es inevitable. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México era un edificio gris e imponente. Mateo y yo llegamos a las 9 de la mañana del martes. En la sala de espera ya estaban las otras 3 víctimas. Una mujer de unos 70 años, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo. Se llamaba Teresa. Otra de 65, robusta, con lentes gruesos. Su nombre era Blanca. Y la tercera, Araceli, de 72 años, con bastón y mirada firme. Nos reconocimos inmediatamente, no por habernos visto antes, sino porque compartíamos la misma herida. ¿Usted también?, preguntó Teresa cuando me senté a su lado. ¿También? A mí me robaron 280,000 pesos, dijo Blanca con voz temblorosa. Los ahorros de toda mi vida, para la universidad de mi nieta. A mí 420,000, agregó Teresa. Era para mi operación de cadera. Ahora no puedo caminar bien. Araceli golpeó el suelo con su bastón. A mí 260,000.
el seguro de vida de mi esposo, lo único que me dejó cuando murió. Cada historia era un puñal. Cada cifra representaba sueños destruidos, necesidades ignoradas, confianza traicionada. ¿Y a usted?, me preguntó Araceli. 340,000 pesos, mis ahorros, lo que mi esposo y yo juntamos en 30 años. Nos quedamos en silencio. 4 mujeres mayores, 4 familias engañadas, 1,300,000 pesos robados. La puerta se abrió. Salió una licenciada joven con carpetas en las manos. Señoras Esperanza Delgado, Teresa Morales, Blanca Ramírez y Araceli Soto. Todas asentimos. Soy la agente del Ministerio Público encargada de su caso. Pasen, por favor. Entramos a una sala de juntas. Había una mesa larga con sillas de plástico. En una esquina, una cámara de video grabando. Primero que nada, quiero agradecerles por venir. Sé que no es fácil, comenzó la licenciada. Tenemos suficiente evidencia para procesar tanto a Cristian Mejía Ramos como a las 4 mujeres involucradas, incluyendo a Dalila García Herrera. ¿Dalila también?, pregunté sorprendida. Por supuesto. Ella no fue víctima. Fue cómplice. Las pruebas lo demuestran claramente. La licenciada desplegó documentos, fotografías, impresiones de mensajes. Cristian y Dalila se conocieron hace 6 años en un curso de ventas. Desde entonces han trabajado juntos en al menos 7 casos. Ustedes 4 son los que pudimos documentar, pero creemos que hay más. ¿7 familias?, preguntó Blanca incrédula. Mínimo. Cristian tiene un método. Identifica hombres profesionistas de clase media, preferiblemente con madres viudas que tengan propiedades. Dalila u otra mujer se acerca al hombre, inicia una relación, se casa o se muda con él. Gana la confianza de la familia y cuando tiene acceso a cuentas y documentos, ejecuta. Teresa comenzó a llorar en silencio. El dinero lo transfieren a cuentas conjuntas, esperan algunos meses y luego intentan transferirlo al extranjero antes de desaparecer. ¿Intentan?, preguntó Mateo. Sí. Porque esta vez no lo lograron. Gracias a que el notario Ricardo Salinas alertó a tiempo y el señor Mateo actuó rápido, congelamos todo antes de que pudieran moverlo. La licenciada sonrió por primera vez. Los 890,000 pesos que están en la cuenta bloqueada van a ser devueltos, a cada una proporcionalmente según lo robado, más daños y perjuicios. Blanca dejó escapar un sollozo de alivio. ¿De verdad? ¿Vamos a recuperar nuestro dinero? Sí. No todo de inmediato, el proceso tarda entre 3 y 6 meses, pero van a recuperarlo. Por primera vez sentí que podía respirar completo. ¿Y ellos, Cristian y Dalila?, preguntó Araceli. Cristian ya tiene orden de aprehensión. Lo buscamos activamente. Dalila está cooperando. ¿Cooperando? La licenciada asintió. Vino ayer. Sola. Pidió un trato. Ofreció declarar contra Cristian, entregar evidencia, testificar, a cambio de una sentencia reducida. Sentí una mezcla de emociones. Rabia. Incredulidad y algo parecido a lástima. ¿Y van a aceptar?, preguntó Mateo con tono duro. Depende de qué tan útil sea su testimonio, pero incluso con trato va a enfrentar cargos. Probablemente 2 años de prisión y reparación del daño. 2 años. Por destruir vidas, por robar sueños, por traicionar confianza. ¿Y Cristian?, insistí. Si lo atrapamos, con los antecedentes que tiene y los nuevos cargos, está viendo entre 8 y 12 años, sin posibilidad de reducción. La reunión duró 2 horas más. Firmamos declaraciones, respondimos preguntas, compartimos evidencias. Cuando salimos, las 4 nos abrazamos, extrañas que se volvieron hermanas por el dolor compartido. Que Dios las bendiga, dijo Teresa. Nos vemos en el juicio, agregó Blanca. Araceli me apretó la mano. Usted fue valiente al denunciar primero. Gracias a eso nosotras también nos atrevimos. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. En el estacionamiento, Mateo me abrazó fuerte. Terminó, mamá. Ya terminó. ¿De verdad terminó?
Sí, ahora solo queda vivir. Manejamos de regreso a Lindavista. El sol brillaba diferente. El aire olía más limpio. Cuando llegamos a la casa, había una camioneta estacionada afuera. De ella bajó doña Remedios con una cacerola humeante. «Esperanza, te traje mole, para celebrar que regresaste a casa». Detrás de ella venía Lupita con su bebé, y don Jacinto con una bolsa del mercado. «Los vecinos juntamos despensa, para que no te preocupes por nada estos días», dijo don Jacinto con timidez. Me quedé sin palabras, mi comunidad, mis vecinos, mi gente. Esa tarde comimos juntos en el jardín, bajo las bugambilias moradas, con el olor del mole llenando el aire, con risas y abrazos y la calidez de saberse acompañada. Y entendí algo fundamental: la riqueza no está en lo que tienes, está en quién te sostiene cuando caes. Kibi Endo. A veces la justicia llega de formas inesperadas, no solo de los juzgados, también de los vecinos que nunca te abandonaron. 6 meses después. Estoy sentada en la mecedora de mimbre, en el porche de mi casa. Son las 6 de la tarde y el sol pinta el cielo de naranja y rosa. Las bugambilias moradas están en su mejor momento, floreciendo como nunca. Tengo una taza de café en las manos. Café de olla con canela, como me enseñó mi madre a prepararlo. Y por primera vez en años, me siento en paz. Cristian Mejía fue arrestado 3 semanas después de aquella reunión en la fiscalía. Intentó huir a Guatemala, pero lo detuvieron en la frontera. Ahora está en el reclusorio Oriente cumpliendo una sentencia de 10 años. Sin posibilidad de libertad anticipada, Dalila cumplió su parte del trato, testificó, entregó evidencia, confesó todo. Le dieron 2 años y medio, pero con posibilidad de cumplirlos en libertad condicional si completa un programa de rehabilitación y trabajo comunitario. La vi una sola vez después del juicio. Fue en el juzgado, el día de la sentencia. Se veía diferente, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple, ropa discreta, ojos hinchados. Cuando me vio, bajó la mirada. No se atrevió a acercarse. Yo tampoco busqué hablar con ella. Algunas heridas no necesitan palabras, solo tiempo. Recuperé mis 340,000 pesos. Con intereses, fueron 411,000. Ese dinero está ahora en una cuenta de inversión segura, administrada por un banco de confianza. Genera rendimientos modestos pero reales. Teresa, Blanca y Araceli también recuperaron su dinero. Nos vemos una vez al mes para tomar café. Nos volvimos amigas, hermanas de batalla, como dice Teresa. Mateo vendió la casa donde vivió con Dalila. No quería conservar ni un recuerdo de ese lugar. Con ese dinero, compró un departamento pequeño a 15 minutos de aquí. Viene a comer cada domingo. Está yendo a terapia. Dice que necesita sanar, entender cómo no vio las señales, aprender a confiar de nuevo. Yo también fui a terapia durante 3 meses. La licenciada Montoya me ayudó a entender algo importante, que no fui débil por permitir el abuso, que el abuso emocional es sistemático, sutil, diseñado precisamente para que no lo veas hasta que es demasiado tarde. No fue tu culpa, me repetía en cada sesión. Fuiste víctima de una manipuladora experta. Esas palabras me liberaron de una culpa que no merecía cargar. Mi casa volvió a llenarse de vida. Las cortinas color terracota están de regreso. Las fotografías cuelgan en cada pared. La mecedora de Octavio tiene su lugar de honor en el porche. Abrí un pequeño taller en el cuarto de visitas. Enseño costura a mujeres del vecindario. Nos reunimos 2 veces por semana. Bordamos, tejemos, platicamos. Lo llamamos Las Invencibles. Somos 8, todas mayores de 60, todas con historias de resiliencia. Algunas viudas, otras divorciadas, alguna que otra soltera por elección, pero todas invencibles. Vendemos lo que hacemos en un mercadito local. Manteles bordados, cojines tejidos, rebozos. No ganamos mucho, pero no se trata del dinero. Se trata de la compañía, del propósito, de sentirse útil y valorada.
Doña Remedios es parte del grupo. Ella fue quien me salvó realmente, quien le abrió los ojos a Mateo, quien nunca dejó de verme. Yo sabía que algo andaba mal, me dijo un día mientras bordábamos. Te veías cada vez más apagada, como vela que se consume. ¿Por qué no me dijiste directamente? Porque no me hubieras creído. Cuando estás en medio del abuso, no puedes verlo. Necesitas que alguien de afuera te muestre el espejo. Tenía razón. El terreno en Toluca sigue siendo mío. Mateo me sugirió venderlo para tener más liquidez, pero decidí conservarlo. Tal vez algún día construya esa casa de campo que Octavio y yo soñábamos. O tal vez se lo deje a Mateo. O tal vez simplemente lo conserve como recordatorio de que puedo. Los domingos, después de comer con Mateo, nos sentamos en el jardín. Él me cuenta de su trabajo, de sus planes, de las mujeres que ha conocido, pero con las que todavía no se anima a iniciar algo serio. Dale tiempo, mijo. El corazón sana a su propio ritmo. ¿Y tú, mamá? ¿Ya sanaste? La pregunta me toma por sorpresa cada vez que la hace. Estoy en eso, cada día un poco más. Y es verdad, hay días buenos y días difíciles, días donde me siento fuerte y días donde el recuerdo de esos meses oscuros me golpea sin avisar. Pero incluso en los días difíciles, sé algo que antes no sabía. Sé que puedo sobrevivir. Sé que soy más fuerte de lo que pensaba. Sé que merezco respeto, dignidad y amor. Y sé que nunca, nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir menos de lo que soy. Esta tarde, mientras me meso en la mecedora de Octavio, pienso en todo el camino recorrido, en la mujer que fui, en la mujer que casi pierdo, en la mujer que soy ahora. Y sonrío, porque la verdadera justicia no fue ver a Dalila condenada, no fue recuperar mi dinero, no fue siquiera regresar a mi casa. La verdadera justicia fue recuperarme a mí misma. Astunquinains. A veces pienso en ese día con la escoba, en las lágrimas que caían sobre el pavimento, en la humillación que me rompió, pero también me despertó. Porque una cosa aprendí: nunca es tarde para defender lo que construiste, nunca es tarde para recordarles a todos quién eres, y nunca, nunca es tarde para barrer, pero solo la basura que no te pertenece. La dignidad no se regala, no se negocia, no se mendiga, se defiende. Y yo, Esperanza Delgado, viuda de Mendoza, de 67 años, finalmente aprendí a defender la mía. Fin. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la dignidad, el respeto y el valor de defenderte, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias de vida real que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten.